Bienvenidos a Astroarmónico. En este vídeo voy a hablarte del clima astral de septiembre, muy distinto al de agosto. ¿Por qué? Precisamente porque en septiembre dos planetas personales se ponen directos. Soy Oliver, así que atención a los tránsitos de los cuales te voy a hablar. En agosto hemos tenido la retrogradación de Venus, hemos tenido un clima bastante lento, todo ha sido como más pesado, como que ha habido una interiorización de algunos aspectos. En cambio, ahora en septiembre vamos a ver cómo esta energía empieza a cambiar, empieza a movilizarse. Por ejemplo, en el 4 de septiembre tenemos un aspecto importante. Tenemos Mercurio, sigue estando retrógrado y hace un trígono con Júpiter. Esto está hablando de un proceso en el cual seguramente vamos a tener una conexión amplia de ideas. Pueden venir ideas de proyectos, ideas que nos lleven más allá, tener una ruta, una hoja de ruta respecto a hacia dónde quiero llegar, cuál es mi objetivo, qué puedo construir, una inspiración. Puede ser que también este día tengamos como una cierta información que provenga de personas que tengan una mayor experiencia, personas que sean maestros o a través de información, de libros, de publicaciones, tengamos una cierta inspiración que nos pueda nutrir en cierto modo. El mismo día tenemos Venus se pone directo, con lo cual aquí la energía de la autoestima, la energía de la valoración personal, que ha estado más bien en un modo más introspectivo durante las últimas semanas, porque Venus ha estado retrógrado, empieza a movilizarse. Venus está fuerte, Venus quiere salir, Venus quiere expresarse. Entonces lo importante es cómo vamos a vivir las relaciones, qué es lo que yo quiero en una relación, qué es lo que me gusta, qué es lo que yo valoro. La necesidad de expresar mi propia esencia, recordemos que Venus está en Leo, directa, entonces es expresar algo genuino mío, algo que me apasiona, algo que es auténtico mío, y es importante que no reprimamos esta expresión. Ahí es momento también para darse cuenta de todo aquello que hemos ido procesando, aquello quizá que ha sido inconsciente y ahora es momento de materializarlo, de exteriorizarlo. Es importante tener en cuenta todo este proceso y también la parte de la economía. Puede ser que aquí la economía se revitalice, puede ser que nos sintamos más valorados económicamente o nuestras finanzas reflejen un cambio de nuestra propia valoración. Así como en las relaciones, es muy importante ver cómo vamos a ver en las relaciones a partir de ahora, cómo quizá nos sintamos más motivados por interactuar con personas. También es interesante analizar qué pasó hace 8 años, porque justamente los ciclos se repiten. Entonces, aquello que no se materializó, aquello que no se pudo exteriorizar, aquello de lo que no fuimos conscientes, probablemente ahora es una segunda oportunidad para que lo podamos manifestar. Así que atención a principios de septiembre, a partir del día 4, cuando Venus está directa, cómo se manifiesta, cómo se movilizan las relaciones. Al día siguiente, Júpiter se pone retrógrado. Júpiter está casi haciendo un trígono con el Sol, con lo cual este aspecto quizá aún no se note en su esencia, o quizá a partir del día 5 se note un poco todavía ese optimismo, esa motivación, ese flujo de energía, esa expansión con nuestro propio propósito, pero vamos a ver cómo el tránsito de Júpiter retrógrado en Tauro hasta finales de diciembre va a estar marcando cómo quizá nosotros tenemos que reevaluar nuestra propia estrategia, cómo quizá nos hemos sentido como sobrevalorados o cómo hemos inflado nuestras expectativas, hemos tenido un propósito que hemos creído que era superior al que podíamos conseguir, pero esta fase lo que está indicándonos es que es un momento de reajustar, de ser más realistas, de cuestionar,
No es cuestión de empequeñecerse, esa sería un poco la reacción negativa de este tránsito, de esta retrogradación. Dejar de creer en uno mismo. Lo importante es creer en uno mismo, pero siendo realista, pero teniendo en cuenta que quizá nos hemos excedido con algunas cuestiones, con esa parte de valoración, con algunas cuestiones que se han desequilibrado, que desequilibran nuestra propia esencia o nuestra conexión con la estabilidad, con los valores personales, con el cuerpo, con el ritmo diario, con la cuestión de la alimentación, ya que Júpiter está en Tauro, con lo cual estas cuestiones pueden ser importantes, también siendo realistas con la economía de la cual disponemos o los recursos naturales que nosotros tenemos o los talentos. Es decir, hasta ahora nos podemos haber excedido, haber creído que podemos conseguir o que podemos conseguirlo todo, pero ahora es momento de reajustarlo. Seguramente el 3 de noviembre, cuando se hace la oposición entre Júpiter y el Sol, es cuando tomemos conciencia de qué acciones han motivado esa acción o esa parte que se ha sentido sobrevalorada o ese propósito que era quizá demasiado ambicioso. Y ahí es cuando quizá nosotros tengamos un toque más de realidad, sepamos qué ajustes hay que hacer. Luego el 6 de septiembre tenemos el Sol, hace una conjunción con Mercurio, con lo cual, Mercurio está retrógrado, con lo cual puede estar hablando de una necesidad de cerrar un ciclo, de empezar con esa parte de introspección que está marcando Mercurio, pero una introspección con un nuevo comienzo, con un nuevo propósito. Quizás el momento donde nos tomamos conciencia de aspectos inconscientes respecto a la comunicación, lo que necesitamos mejorar. Por ejemplo, si ha habido un contrato, quizá hay que mejorar cláusulas. Si ha habido intercambios comerciales, quizá hay que reajustar las condiciones. Si hemos ideado una estrategia para conseguir algo, quizás sea el momento donde tomemos conciencia de aspectos que hay que reajustar, recolocar. Entonces es un momento de recolocar. No es un momento de poner en marcha hasta que Mercurio se ponga directo, 9 días más tarde. Y luego tenemos el día 15 de septiembre, Mercurio se pone directo. Aquí es cuando ya nuestra comunicación, esa estrategia, Mercurio está directo en Virgo, ese análisis, ya es momento de implementar, ya es momento de empezar campañas de comunicación, por ejemplo, o empezar a la estrategia que teníamos, o empezar a estudiar de una manera ya didacta, seria, organizada, con un objetivo concreto. Y aparte también tenemos en la luna nueva en Virgo. Voy a compartirte pantalla de esta luna nueva para poder analizar con mayor profundidad. Entonces es curioso cómo esta luna nueva en el signo de Virgo, casi en el grado 22, está regida por Mercurio, que justo se va a poner directo enseguida. Entonces está hablando de un nuevo inicio. Esta luna nueva ya está hablando un poco de este cometa del cual ya hablé en los últimos vídeos, en el vídeo de la luna nueva en Leo, que está hablando de esa materialización de las energías de la Tierra, de las habilidades innatas, de esa regeneración, esa innovación y de ese comienzo implementar en las rutinas, en lo diario, en lo cotidiano, quizá empezar a tener rutinas más de acorde con nuestro orden, con nuestro cuidado personal, nuestro equilibrio. ¿Para qué? Pues para poder ir poco a poco, ir materializando algo. Porque hasta ahora seguramente nos habremos dado cuenta de que estas energías estaban un poco dispares, que no iban bien encaminadas. ¿Por qué? Porque se necesita un proceso para ir integrando la energía. En esta luna nueva vemos cómo está opuesta a Neptuno, con lo cual este nuevo comienzo está relacionado también indirectamente con ese propósito.
pero estaría indicando cómo hay que sembrar una semilla, la semilla de la disciplina, del orden, del análisis, de la rigurosidad, de ser prácticos, de analizar de lo que es útil, de lo que no, y que esto esté al mando de un propósito que tenga unos valores quizá trascendentales, espirituales, un proyecto que esté conectado con el alma. Entonces, para esta luna nueva sí que sería interesante poner esa intención en, en crear algo, una estructura, sobre todo que sea funcional para uno mismo. Y se puede empezar con cosas muy básicas como el orden en nuestro día a día, el orden en la alimentación, el orden en el deporte, en el cuidado personal, el orden en las tareas cotidianas. Y como está apoyado, como digo, por este Saturno, perdón, no, por este Mercurio que lo rige, que se va a poner directo, entonces enseguida vamos a ver cómo se puede manifestar esa fuerza intelectual, comunicativa de las ideas. Además, Mercurio está opuesto a Saturno, con lo cual se está reforzando la necesidad de esa estructura respecto a las ideas, a la organización. Vemos cómo esta luna nueva, el aspecto principal que ha hecho anteriormente es la conjunción con Mercurio, con lo cual tiene una carga adicional mercurial. Y luego vamos a ver como uno de los siguientes aspectos que va a hacer va a ser la conjunción con Marte, con lo cual es como después, posteriormente, yo voy a poder o a tener que poner acción en mis relaciones, principalmente, primeramente en mi orden, pero posteriormente en las relaciones. Pues esto es todo lo que os quería comentar. Si estáis interesados en una lectura astrológica, podéis eh, contactarme. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Un abrazo bien fuerte. Nos vemos.